Tradicionalmente se llegó a pensar que el sueño era algo pasivo, un fenómeno pasivo, que uno desconectaba, se quedaba fuera del juego y hasta que no se reincorporaba, pues su organismo, su cuerpo, su mente habían estado desactivados. Y eso hoy se sabe que es absolutamente falso. El sueño en absoluto es un fenómeno pasivo. Durante el sueño pasan muchas cosas, cosas importantes, cosas buenas, y es un fenómeno en el cual el organismo en ocasiones tiene hasta un alto grado de actividad. Podemos decir que el sueño sería algo así como perder la conciencia de forma reversible, ¿no? Sin embargo, el resto del cuerpo, la mente, las emociones, siguen activas. Y la pregunta sería, bueno, ¿y por qué dormir, no? Hemos visto, la tercera parte de nuestra vida la pasamos dedicadas al sueño. Parece que debe ser importante. Pues a veces, desde el punto de vista técnico, incluso ni los expertos nos saben decir por qué hay que dormir. Pero lo que sí vemos es lo que pasa cuando uno no duerme. Cuando uno no duerme o duerme mal durante una temporada, pasan muchas cosas, cosas malas. Pasan cosas incluso a nivel corporal, aparecen incluso pues, dolores, por supuesto falta de concentración, aparece alteración en el estado de ánimo, por tanto, y otras muchas cosas. Por tanto, ya se ve que el sueño reparador, el sueño fisiológico, es importante que funcione bien. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante que funcione bien? Bueno, pues de entrada porque evidentemente supone un descanso, una desconexión. El cuerpo, la mente, necesitan desconectar del entorno. El entorno diurno es un entorno, es un escenario lleno de retos. Durante el día estamos absolutamente concentrados en resolver problemas, en atajar soluciones a lo que se nos plantea. El entorno es exigente en el mundo laboral, en el mundo profesional, en el mundo académico, en el mundo familiar, incluso en el mundo del descanso, del deporte. Estamos en continuo requerimiento. Por tanto, durante el día desgastamos mucho el cuerpo, desgastamos mucho la mente y es imprescindible que luego lo que llamaban los clásicos la homeostasis corporal, o sea, la recuperación, se produzca y además durante un buen número de horas. Por otra parte, las neuronas que conforman el cerebro, sabemos que el cerebro es un órgano esencial en la vida humana, está formada por varios miles de millones de neuronas y estas neuronas durante el día están en absoluta actividad. Como toda célula corporal, pues utiliza una serie de nutrientes, utiliza glucosa, oxígeno, pero luego también genera muchos metabolitos que hay que eliminar. Pues durante el sueño parece que el fenómeno de eliminación de los desechos celulares, los detritus, se produce de forma mucho más rápida. De hecho, hay algunas enfermedades en las cuales hay un déficit grave de sueño y se produce un efecto neurotóxico, o sea, las células cerebrales se van muriendo. La memoria que ha estado activa durante el día, necesita consolidarse en los sitios de almacenamiento de las imágenes, de los conceptos. Tenemos dentro del cerebro lo que se llaman los hipocampos, que son unas regiones donde es como el disco duro del ordenador y necesita que se produzca sueño tras el aprendizaje. Es bien conocido que cuando una persona, por ejemplo, ha estado trabajando mucho a nivel memorístico, pues por ejemplo estudiando unos exámenes, una oposición, si luego no duerme bien, esos conocimientos son tan superficiales que llegan a desaparecer o se hacen muy, muy frágiles, ¿no? Por tanto, los fenómenos de consolidación de la memoria exigen que por la noche haya un sueño de calidad. ¿Qué diremos del estado de ánimo, el equilibrio emocional, ¿no? Yo creo que todos tenemos experiencia de, después de haber dormido poco o mal alguna noche, pues un viaje, un jet lag, lo que fuera, el estado de ánimo está mal, estamos irritables, estamos irascibles, estamos de mal genio, ¿no? Como con tendencia al enfado, nos concentramos mal, ¿no? Tanto es así que, bueno, en la ciencia médica se han producido a veces barbaridades a nivel de experimentación, ¿no? Entonces, bueno, pues uno de los estudios más famosos a nivel de abstinencia de sueño se realizó en Estados Unidos con unos voluntarios a los cuales se les sometía a un número de horas en las cuales no dormían, no podían dormir. Ellos asumían el compromiso de dejarse dominar en ese aspecto
y cada vez que ellos cerraban los ojos, se dormían, pues aparecían ruidos, se les animaba, se les despertaba, se les activaba. ¿Qué iba pasando? Pues iba pasando que en muy pocos días el cerebro humano iba entrando en un proceso de cansancio muy importante, obviamente. El grado de somnolencia, de tendencia al sueño era muy grande y a medida que pasaban los días se producía una desconexión de la realidad. Aparecían fenómenos de tipo psicótico, lo que podríamos llamar en lenguaje vulgar la locura, ¿no? Pues tenían alucinaciones auditivas, visuales, veían monstruos, escenas que no existían. En una semana, un cerebro normal podía llegar a perder el juicio solo a base de no dormir, ¿no? Bueno, sin llegar a esos extremos, hay que destacar que el equilibrio emocional depende de que las personas durmamos bien a lo largo de los días. Bueno, pues ya veíamos, ¿no? ¿Cómo definiríamos dormir? Bueno, pues un proceso en el cual una parte del cerebro está descansando, sobre todo la parte de la voluntad, del ejercicio de la voluntad, de la concentración, de la atención, pero otra parte del cerebro está activa, ¿eh? La memoria está activa, la imaginación sigue activa. Tanto es así que cuando uno sueña, cuando uno tiene contenidos nocturnos de sueños, son sueños que están basados en la memoria de cada uno. Lo que pasa es que son sueños que están descoordinados, no están integrados. Se ha perdido o se ha dormido la capacidad de juicio. Por lo tanto, los sueños a veces son sin sentidos, son mezclas de escenarios, de sitios, de lugares, de personas diferentes. ¿Por qué? Porque el juicio de la persona, que durante el día es capaz de regular el flujo de los pensamientos, por la noche duerme. Pero la memoria sigue activa, la imaginación sigue activa y la repercusión emocional de los pensamientos también sigue activa. Es decir, cuando durante el día, en vigilia, una persona activa un pensamiento, por ejemplo, negativo, pues evidentemente uno nota la reacción emocional también negativa, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, activo un pensamiento relacionado con un recuerdo negativo de mi infancia, pues es posible que llegue a notar en mi interior una reacción emocional pues de tristeza, o de ira, o de enfado, o de ansiedad, ¿no? Esto durante el día ocurre. Pues de noche también ocurre. Y esto es lo que hace que entendamos mejor los fenómenos de las pesadillas, ¿eh? Cuando una persona tiene una pesadilla, a veces se despierta de la pesadilla pues con un ataque de ansiedad, ¿eh? Con taquicardia, con sudoración, con sensación de miedo, ¿eh? Y todo se ha producido por una pesadilla. ¿Cómo se regula el sueño? Bueno, pues de entrada hay que saber que dentro de nuestro cerebro, sin entrar en tecnicismos, ¿no? Pero tenemos unos centros, unos núcleos, sobre todo en el hipotálamo cerebral, que son los que regulan a través de segregación de determinadas sustancias que la persona esté activada o relajada preparándola al sueño. Cuando llega la tarde, el hipotálamo genera un pulso de melatonina que sale a la sangre, estaba guardadita en la glándula hipotalámica, sale a la sangre y todo el cuerpo ya está lleno de melatonina, por lo tanto produce unos efectos de relajación, de sedación y de conciliación del sueño. Y luego al día siguiente, cuando ya pasa el sueño, se generan sustancias activadoras, ¿eh? La orexina, noradrenalina y otras sustancias que activan el organismo para despertarle. Y este reloj biológico, digamos así, tiene su cronograma, es decir, puede funcionar autónomamente. Pero luego, claro, las personas vivimos en un entorno con unas horas diurnas, unas horas nocturnas, dependemos del sol. Y eso es muy importante, porque si no hubiera conexión entre el exterior y el interior, nuestro ritmo biológico iría a otro ritmo distinto del ritmo solar y acabaría descompensado, porque tiene el ritmo interior y el ritmo solar tienen una diferencia de tiempo, no son exactamente iguales. Es por eso por lo que es tan importante pues lo que hacemos, ¿no?, en las sociedades modernas, que es intentar vivir de día e intentar dormir de noche. Se han hecho también en este sentido experimentos para ver qué pasaría si unas personas estuvieran totalmente aisladas del sol, no supieran en qué hora viven, no tuvieran relación con el tiempo cronológico
sin relojes, sin luz diurna, y efectivamente la persona duerme y se despierta, pero empieza a acelerarse y se descompensa completamente del sol, ¿no? Por eso es tan importante intentar, como decimos, vivir con el sol y dormir con la luna. Bueno, ¿y nosotros cómo podemos entender si el sueño es bueno, es malo, es de calidad, o en cantidad, mucho, poco? Bueno, pues aquí es donde entran ya los estudios cerebrales para ver qué pasa durante el sueño. Desde hace muchos años se hace un estudio a nivel cerebral, grabando las ondas que genera el cerebro durante toda la noche. Sabemos que el cerebro, lo hemos visto antes, es un sistema formado por miles de millones de neuronas. Estas neuronas están conectadas entre sí de una forma extraordinariamente compleja, tan compleja que solo conocemos una pequeñísima parte de tal cantidad de conectividades. Pero algo sabemos. Y lo que sí sabemos es que esta conectividad entre las neuronas se parecen a pequeños circuitos eléctricos. Y es cierto, es electricidad, una electricidad muy pequeñita, a un volumen, a una intensidad de microvoltios, es decir, la millonésima parte del voltio. Tengamos en cuenta que pues, en ámbito doméstico la electricidad funciona en torno a 220 voltios. Bueno, pues la millonésima parte del voltio, el microvoltio, es lo que podemos detectar en el cerebro. Y para eso tenemos métodos a través de lo que llamamos una técnica llamada electroencefalograma. Esta es una técnica en la cual, con la instalación de un gorro que tiene electrodos y unos cables que llevan toda esta información a unos amplificadores, podemos captar estas ondas y analizarlas. Y hoy en día además disponemos de equipos muy sofisticados para la identificación de ondas cerebrales. Hay de muchos tipos, las clasificamos por frecuencias. Si son de frecuencias bajas, las llamamos ondas delta, a 1 o 3 hercios. Si son ondas medias, ondas teta. Si son ondas más rápidas, ondas alfa. Bueno, en fin, no vamos a entrar mucho en esto, que es un poco técnico, pero a través del análisis de estas ondas, desde hace ya muchas décadas, sabemos que las ondas que durante la vigilia emite el cerebro van cambiando a lo largo del sueño. Y de esta forma se han establecido 4 fases de profundidad del sueño. El sueño N1, N2 y N3 son los 3 primeros y el sueño REM es el último. La diferencia entre el sueño REM y el sueño no REM, por eso lo de la N, es lo que se venía llamando los movimientos rápidos de los ojos. Durante la noche, inicialmente, el sueño va llegando de forma lenta, entramos en fases de somnolencia, de conciliación leve, sería la fase 1, la no REM 1N1. Cuando ya el sueño se hace un poquito más profundo, pero todavía es ligero, se habla de la fase N2. Cuando ya el sueño es profundo y está cargado de ondas lentas, ondas delta, de las que hemos comentado antes, hablamos de sueño no REM, fase 3. Y a lo largo de la noche conseguimos entrar en sueño REM. Este sueño REM es muy importante y además es muy curioso, porque a diferencia de los otros sueños, que vemos que es creciente la profundidad del mismo, en el sueño REM las cosas que pasan en el cerebro, los registros cerebrales, se parecen mucho a los de la vigilia, a los de estar despierto. Y por eso cuando se conceptualizó esto a mediados del siglo XX, se llamó sueño paradójico, sueño extraño, sueño diferente. Qué raro, ¿no? La persona está muy dormida y sin embargo en su cerebro hay tanta actividad casi como durante el día. Por eso se llamaba sueño paradójico. Pero cuando investigaron un poco más, vieron que este sueño REM se caracterizaba por otra cosa, además de esa hiperactividad cerebral. Se caracterizaba porque todos los músculos del cuerpo entraban en atonía, perdían el tono. Es decir, los músculos estaban absolutamente relajados, menos los músculos correspondientes, gracias a Dios, al corazón, al diafragma, que siguen trabajando. Pero los músculos esqueléticos que llamamos, los músculos de control voluntario de los movimientos, estaban absolutamente atónicos. Y esto es bueno que ocurra, en razón de la recarga que hemos hablado de los músculos, ¿no? Sin embargo, había una parte de los músculos que estaban muy activos, que eran los músculos que trabajan en los ojos, los músculos que llamamos extraoculares. Estos músculos se activaban también mucho como el cerebro y producían movimientos muy rápidos
que nosotros los podemos detectar e identificar pues utilizando unos electrodos que ponemos en las zonas de los párpados y podemos captar si estamos en esta fase o no estamos. Bueno, pues esta fase REM, que como os he dicho tiene estas peculiaridades, es muy importante. Es muy importante porque parece que es la parte del sueño que más carácter reparador tiene de las anteriores. Tanto es así que a veces vemos que una persona ha podido dormir muchas horas por la noche, más de 8 o 9, y sin embargo ha entrado muy pocas veces en fase REM. Bueno, pues esto resta enormemente carácter reparador al sueño. O al revés, a veces vemos personas que con muy poquitas horas están súper bien al día siguiente. Y haciendo un estudio de sueño, identificamos que hace fases REM robustas y consistentes, ¿no? Por tanto, ya vemos que alcanzar la fase REM tiene importancia, como luego veremos. ¿Qué factores pueden empeorar la calidad del sueño? Bueno, pues muchísimos que he puesto aquí y muchísimos que no me entran, porque son un montón, un montón. El sueño en ocasiones es muy frágil, muy vulnerable y es muy susceptible de quedar artefactado, de quedar afectado por muchos factores. Por una parte, factores internos, ¿no? Factores de la persona, ¿no? Pues por supuesto hay un montón de situaciones o de trastornos médicos que pueden alterar el sueño, ¿no? ¿Cuáles son los más conocidos? Pues por ejemplo, problemas respiratorios, una mala ventilación nasal, que una persona tenga catarro o que tenga asma, que ronque, que en un momento determinado pues la persona de al lado también le puede producir ronquidos, ¿no? Dificultades digestivas, pues haber cenado mucho o tener regurgitaciones, acidez gástrica, por ejemplo, o tener diarrea nocturna. Dolores, si una persona tiene dolor de cuello, dolor de espalda, una lesión física en un tobillo. Vemos que hay un montón de situaciones médicas que puntualmente pueden afectar al sueño. ¿Esto es grave? Hombre, si es algo puntual no es grave. Hemos visto cómo el cerebro humano tiene capacidad de regulación del sueño, por lo tanto, dormir mal 1, 2 o 3 noches no es grave. El organismo luego suele recuperar y además suele compensar lo que ha perdido, ¿no? A través de un mecanismo que llamamos la deuda de sueño. El cerebro se las encarga, no hay que agobiarse mucho por esto. Sin embargo, si las situaciones, los factores se prolongan en el tiempo, entonces ya hay que tratarlo, porque dormir bien, lo estamos viendo todo este rato, es muy importante. ¿Qué más factores internos? Pues psicológicos, ¿no? El estrés, las preocupaciones, la ansiedad, la depresión. Este es nuestro caballo de batalla, un porcentaje muy alto de los pacientes que acuden a nuestras consultas de sueño vienen por problemas psicológicos. Bien, problemas neurológicos, pues enfermedad de Parkinson, epilepsias, polineuropatías, alteraciones urológicas, orina nocturna, en fin, hay un montón de factores internos que, como vemos, pueden afectar puntual o permanentemente el sueño. Y factores externos, pues también, ¿no? Pues quién no es consciente una noche que ha habido fiestas en la calle y los ruidos, o mucho calor como nos está ocurriendo ahora en nuestro territorio, o mucho frío, o mucha luminosidad, ¿no? Que digamos de la cama, en la almohada, que en un momento determinado me cambio de cama, me voy a un hotel y duermo mal, ¿no? La calidad del aire, por supuesto acompañantes, ¿no? A veces el acompañante que tenemos en la cama, pues a veces pues ronca, o se mueve mucho, o tiene pesadillas, terrores nocturnos. El colecho, que ahora está muy de moda, ¿no? Entre los papás y mamás jóvenes, ¿no? Que hacen que el bebé duerma con ellos. Mascotas, pues hay gente que duerme con su perrito, con su gatito, y si se mueve, los mamíferos tienen ciclos como nosotros de sueño, pero son más cortos, por lo tanto se despiertan más veces. Eso nos va a afectar al sueño. Bueno, y todo lo que suponga factores físicos externos, ¿no? Pues tener una sábana, pues incluso pues que tenga mucho polvo, o tener una manta que coja mucho polvo. Bueno, pantallas. Esto lo pongo con mayúsculas porque también es otro de los puntos críticos en nuestras unidades de sueño, sobre todo con gente joven que abusan mucho de las pantallas por la noche en la cama. Yo creo que es un clásico y a todos un poco nos ocurre, ¿no? Ver una serie, una película, abrir el correo, estar con la tablet, con el smartphone. Bueno, pues sabemos de una forma muy, muy concienzuda, se sabe que el uso, la estimulación de la retina a través de las pantallas, los rayos ultravioleta,
no hace más que activar los circuitos activadores del cerebro y eso puede perjudicar también la conciliación del sueño. Estilos de vida poco saludables. También esto puede afectar mucho al sueño, ¿no? Por ejemplo, el sedentarismo, gente que hace poco deporte, alimentarse excesivamente por la noche, lo hemos visto, los tóxicos, pues el alcohol, el tabaco, la cafeína, el té, la Coca-Cola, a última hora de la tarde no hacen más que estimularnos, ¿no? Pautas de higiene del sueño, ¿no? ¿Qué tipo de cosas deberíamos tratar de cuidar para intentar mejorar este sueño tan importante? Bueno, pues en primer lugar, como hemos visto antes y de forma muy obvia, ¿no? Pues revisar los factores ambientales, ¿no? ¿Cómo es mi habitación? ¿Hay mucha luz o poca luz? El ruido, la temperatura, la calidad del aire. ¿Vivo en un clima seco? ¿Debo poner un humidificador en la habitación? Que la ropa de cama sea cómoda, el pijama parece una obviedad, pero a veces pues lo olvidamos, ¿no? En ocasiones también, en cuanto a la preparación para el sueño, viene muy bien tomar una ducha de agua caliente y en general pues un poco acomodar la habitación a lo que sabemos cada uno que nos va bien, ¿no? Todas esas pautas que estamos empezando a ver hay que tomárselas un poco de forma relativa, porque es verdad que aquí vamos a hablar de lo que habitualmente funciona, pero hay personas que a lo mejor les pasa lo contrario. Cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre. Y a veces te encuentras con que hay gente que te dice, no, mire, doctor, es que yo, como tenga la persiana cerrada, como no entre luz, no me duermo. Pues es verdad, ¿no? Cada uno tenemos que conocer cuáles son nuestras peculiaridades, nuestras cadaunadas, ¿no? Pero bueno, de alguna forma la teoría es esta y luego ya lo que es importante es cuidarlo y tratar de aplicarlo. En segundo lugar, usar la cama fundamentalmente para dormir. Parece una obviedad también esto, pero no lo es tanto, porque últimamente a veces nos metemos en la cama y nos dedicamos, pues eso, a hablar por teléfono, a ver WhatsApp, a ver una serie, a trabajar con el ordenador, ¿no? A leer. Y bueno, a veces no pasa nada, pero en ocasiones nuestro cerebro conecta la cama con activar mi cerebro, con tener mi cerebro en modo trabajo. Y esta conexión es una conexión errónea que luego puede perjudicarnos. Por lo tanto, así como consejo general, vuelvo a decir, cada uno apliquémoslo en nuestros contextos, pero de una forma general sería importante que la cama sea sobre todo para dormir. No hemos hablado de esto antes y quizás luego esto pueda suscitar alguna pregunta, pero una pregunta muy clásica en las consultas es, doctor, ¿cuántas horas hay que dormir para estar bien? Esto de las 8 horas que se dice, ¿es cierto? ¿Es teórico? ¿Es real? Bueno, pues ya estamos viéndolo un poco, ¿no? Esto es variable. Esta podría ser la media de la sociedad adulta, entre 7 horas y media, 8, entre 7 y 8. Pero las medias son solo medias, A veces vemos que personas con menos horas están muy bien al día siguiente, o al revés, Por tanto, esto es variable. No importa si una persona duerme 6 o necesita dormir 9. Lo importante es que cada uno conozcamos cuál es mi necesidad habitual, real para dormir. Y a partir de ahí la intente respetar a través de mis horarios, ¿no? Entonces, bueno, pues si mañana tengo que levantarme muy temprano porque tengo un viaje o tengo una reunión, pues intentar adelantar esa noche, ¿no? Esto en ocasiones no es fácil de cumplir, ¿no? Pues porque a veces nos liamos por la noche, pues con una reunión de amigos o con la película o... Bueno, pues a veces puede ocurrir, pero intentar al menos cumplir horarios para acostarnos sería importante. ¿Qué decimos de las siestas? ¿Son buenas? ¿Son malas? ¿Son inocuas? Bueno, pues en principio yo soy un defensor de las siestas, Las siestas, cuando se pueden hacer, van muy bien. Pero tiene que tener una condición, y esto sí que es muy importante, que sea corta. Una siesta muy larga, evidentemente, puede interferir con la conciliación nocturna del sueño. Una siesta de 20-30 minutos puede ir muy bien quien se la pueda permitir. Supone un reset entre la mañana y la tarde, es una cosa muy saludable. Esto también es obvio, ¿no? Pues evitar sustancias que estimulen mi cerebro. El té, el café, el tabaco, el alcohol, las bebidas de cola. Por lo tanto, hay que intentar evitar, a partir de cierta hora, a partir de las 6, 7 de la tarde, este tipo de sustancias.
Claro, decíamos antes, ¿no? Todo relativo. Yo tengo un amigo que cada vez que salimos a cenar se toma un café solo, doble, ¿no? Bueno, pues esta persona duerme fenomenal. Bueno, pues estupendo, ¿no? Es su metabolismo particular, pero en general no suele ser habitual. Bien, hay un par de sustancias sobre las cuales me gustaría detallar un par de cuestiones. El alcohol. El alcohol realmente estimula. Pero mucha gente piensa que el alcohol seda, ¿no? Cuando una persona ha bebido más alcohol de lo habitual, pues efectivamente, en un primer momento, una primera fase, aparece un efecto de sedación, de somnolencia. Pero a medida que el alcohol se va metabolizando por nuestro hígado, se van generando metabolitos activadores. ¿Y el tabaco? Hay personas que dicen que el tabaco les relaja, ¿no? Cuando están con ansiedad o con tensión, un cigarrito les relaja, ¿no? Y es verdad, tiene ese carácter relajante. Pero la nicotina no es una sustancia relajante, es una sustancia estimulante. Y la gente a veces falsamente fuma por las noches para relajarse. Como os digo, pues habría que intentar evitarlo. Hoy en día, pues afortunadamente cada vez fumamos menos gente, con lo cual, pues en ese sentido, vamos bien. El ejercicio físico. Antes hemos visto cómo el sedentarismo, o sea, no hacer ejercicio físico, es un elemento que puede perjudicar el sueño fisiológico, el sueño saludable. Es verdad, ¿eh? Hacer deporte es muy bueno para dormir bien, pero, ojo, hay que intentar evitar el deporte a última hora de la tarde. Porque lo estamos viendo toda esta sesión, ¿no? Al final hay que intentar evitar situaciones o sustancias que activen nuestro organismo. El cuerpo y la mente durante el deporte se activan y se activan mucho, lo cual está muy bien. Pero claro, si esto lo hacemos a última hora de la tarde, de la noche, es muy probable que luego nos cueste conciliar el sueño. De nuevo, hay personas que me dicen lo mismo, ¿no? Yo salgo a correr a las 10 de la noche cuando dejo ya a los niños dormiditos y salgo y duermo fenomenal. Puede ocurrir, lo vemos, pero no es lo habitual, ¿eh? Y sin embargo, durante el día, hacer deporte es particularmente efectivo para luego dormir bien por la noche, ¿eh? Por tanto, como consejo general, aplicable luego a nuestra individualidad, hay que tratar de hacer ejercicio no menos de 3 veces a la semana y tratar de evitarlo a última hora del día. Las cenas pesadas, pues hay que tratar de evitarlas, ¿eh? Hemos visto antes cómo la parte digestiva tiene una influencia muy grande a nivel de la conciliación y de la calidad del sueño. Por tanto, pues la cena cobra una importancia importante, ¿no? Hay que intentar evitar, sobre todo, cenas con mucho contenido graso, cenas con picantes, el tomate, por ejemplo, el chocolate. Son sustancias que lo que hacen es empeorar el proceso de la digestión, ¿eh? En ocasiones incluso estas sustancias pueden producir cierta regurgitación, ¿eh? Al estar tumbados, el estómago y el esófago, que están separados por una puertecita, pero claro, al estar tumbados, pues es más fácil que esa puertecita falle y el contenido gástrico refluya hacia el esófago. Bueno, pues cuanto más grasa tomemos, cuanto más, como decimos, picantes, chocolate, grasas, etcétera, tomemos, más se facilita ese proceso negativo del reflujo y más se empeora la calidad del sueño. Durante años se hipotetizaba sobre la leche, ¿eh? La leche templada, y no fría, templada, parece que a través de la temperatura pues desnaturalizaba una serie de proteínas que tiene la leche, se soltaba el calcio que tiene la leche y parece que generaba un efecto de sedación. Parece que esto es así, no se ha comprobado con contundencia, pero mi experiencia es muy buena con la leche templada, ¿eh? Bueno, también, como una pauta bastante lógica de higiene del sueño, es tratar de evitar ingerir líquidos abundantes a última hora de la noche, a última hora del día. Porque evidentemente luego el proceso de tener que levantarme para ir al cuarto de baño pues será más frecuente, ¿no? Bien, a nivel psicológico también es importante destacar que si una persona tiene por la noche pues estrés, preocupaciones, agobios, temas pendientes para el día siguiente, pues uno empieza a darle vueltas. Y esto es además algo muy humano. Es decir, nuestro cerebro humano está hecho para pensar, ¿eh? Para crear, para resolver. Entonces, evidentemente, cuando tenemos una preocupación durante el día, es muy fácil llevárnosla a la cama. Es muy fácil, ¿no? Por tanto, es habitual que los días que estemos más preocupados, pues nos cueste más conciliar el sueño.
Entonces hay personas que a lo mejor, pues tirando de autocontrol o de autoexigencia, cierran fuerte los ojos y dicen, a por el sueño, venga, que venga el sueño, ¿no? Y esto es de nuevo un error, porque esto nos lleva a la paradoja de activar más nuestra voluntad para buscar algo, en este caso la conciliación del sueño. Y eso no hace más que activarnos y empeorar el acceso al sueño. Lo ideal que sería intentar aparcar esa preocupación, dejarla en cuarentena y tratar que al día siguiente ya la afrontemos de nuevo. Y esto no es fácil, porque aunque lo intentemos, el cerebro es un poquito puñetero y vuelve de nuevo a presentarnos esa preocupación. Por lo tanto, consejo que damos en las unidades del sueño, dado que esto es muy frecuente. Lo que proponemos es, mira, si después de un rato, 20 minutos, 30 minutos, no has dormido, abandona la cama. Es mejor que tú cambies de ocupación, te levantes, te des una vuelta por la casa, te pongas a leer un libro, a escuchar música, a ver una peli tranquila, porque tu cerebro lo que necesita es no pensar en esa preocupación que está reforzando el miedo a no dormir. Las pantallas, ¿no? Pues lo hemos visto anteriormente. Ahora tenemos un problema, sobre todo en adolescentes, muy importante. Ellos tienen la falsa creencia que ver una peli o meterse en sus contenidos de redes sociales les relaja, y es justo lo contrario, Tenemos, como os digo, un problema con muchos jóvenes que se acuestan muy tarde y luego por la mañana, pues habitualmente en este segmento de edades, pues tienen que rendir, van a los estudios, al colegio, a la universidad, y lógicamente su cerebro es un cerebro que ha dormido poco, por tanto su capacidad de concentración es menor, ¿no? Y cuesta meter esto un poco en la mentalidad de los jóvenes. Y ahora, inevitablemente, nos vamos a meter un poquito de soslayo sobre los diferentes tipos de trastornos del sueño, que como veremos son complejos y múltiples. De una forma resumida, diríamos que hay como 3 grandes grupos de patología del sueño. En primer lugar, obviamente, un problema de sueño es cuando uno tiene dificultad para dormir o para mantener el sueño. Diferenciamos el insomnio de conciliación del insomnio de mantenimiento. Por tanto, en general, cualquier situación que no sea de un día o de 2, insisto, que esto sea de largo plazo. Una dificultad para dormir ya constituye obviamente un grupo de enfermedades del sueño. Pero al igual, también la dificultad por mantenerse despierto de día también constituye otro grupo de patologías del sueño. Y un tercer grupo de patologías del sueño son aquellas situaciones en que uno duerme bien de noche, no tiene problemas para dormir, pero durante la noche pasan cosas raras. Se mueve mucho, ahí nos metemos con el mundo del sonambulismo, el tema de las piernas inquietas, la parálisis del sueño. Bueno, hay todo un conjunto de patologías vinculadas con conductas anormales durante el sueño. Bueno, entonces, el problema del sueño hemos visto antes que es muy complejo porque se relaciona con muchísimas entidades patológicas. Hay muchas enfermedades en las cuales, entre otras cosas, hay trastornos del sueño. Entonces, y por otra parte también hay otras enfermedades donde lo prioritario es el trastorno del sueño. Por lo tanto, vemos que un trastorno del sueño puede ser consecuencia de una enfermedad o causa de una enfermedad. Vemos que el primer capítulo, el capítulo más importante, el más prevalente, es el insomnio. Efectivamente, el insomnio es uno de los capítulos que más dedicación nos lleva a las consultas de sueño. Y de alguna forma lo hemos visto antes, ¿no? O sea, el insomnio aparece por muchas causas diferentes. Nosotros, como os digo, nos centramos sobre todo en el insomnio crónico. Cuando hay un insomnio agudo, que llamamos en medicina agudo, es lo que no es crónico. Agudo es algo que pasa en unos días y crónico es lo que pasa en unos meses. Cuando hay un insomnio agudo por algo muy concreto, ¿no? Pues imaginaros pues un jet lag, por ejemplo, ¿no? O una situación de estrés que es puntual y que termina y luego la persona vuelve a dormir bien, pues ayudamos a los pacientes, pero tampoco es particularmente preocupante porque sabemos que el cerebro, lo volvemos a decir, tiene sus propios recursos para regularse, ¿no? Aquí nos centramos sobre todo en el insomnio crónico, ¿no? Estas situaciones de personas que vienen a las consultas después de igual años de haber intentado todo tipo de cosas,
desde medicinas, fármacos, hasta medicinas alternativas, acupuntura, relajación, y al final pues dicen, he probado todos los fármacos, me conozco todas las farmacias del mercado del sueño y sigo sin dormir, ¿no? Bueno, pues este es uno de nuestros grandes retos, ¿no? El insomnio. Un segundo capítulo también muy importante son las alteraciones respiratorias, ¿eh? Todos conoceréis o habréis escuchado hablar de las apneas del sueño, ¿no? Las apneas del sueño son situaciones en las cuales, bueno, hemos visto antes que durante la noche mi cuerpo sigue funcionando y, lógicamente, mi sistema respiratorio sigue inhalando y expirando constantemente de forma rítmica. Gracias a Dios, porque si no, nos quedaríamos ahí. Bueno, pues a veces ocurren apneas. ¿Qué son las apneas? Las apneas son momentos en que mi cerebro, por alguna razón, deja de mandar la señal para que se realice la inspiración. Entonces, de repente, la respiración se para y está a lo mejor pues 30, 40, 50, 60 segundos, 2 minutos incluso, y luego vuelve a reactivarse, ¿no? Esto es una apnea. Y esto, que todos hacemos alguna, ocasionalmente, sin ser un problema, cuando son muchas las apneas, entonces esto ya empieza a ser un problema. Hay que tranquilizar al personal, ¿eh? Nadie se muere por las apneas, ¿eh? El cerebro siempre es tan poderoso, su nivel de control sobre el aparato respiratorio, que siempre es capaz de sacar a una persona de una apnea. Pero es verdad que la persona, la acompañante de cama, se asusta mucho. Oye, que es que mi marido está 1 minuto y medio sin respirar, se me va a morir, ¿no? Pues asusta, es cierto que asusta. Pero fuera de eso, hay que saber que la apnea luego siempre se restablece. El problema no es tener una apnea o 2 por la noche, el problema es tener muchas de estas. ¿Por qué? Pues porque la apnea lo que hace es fragmentar el sueño. Si una persona está en fase REM, como hemos visto anteriormente, que es importante que haya unas cuantas fases REM, o estamos en una fase de sueño profundo también reparador, una apnea lo que hace es despertarnos. Produce lo que llamamos un arousal, un micro despertar, ¿no? La persona no es consciente que se ha despertado, pero hemos roto el sueño REM. Y tras la apnea, la persona enseguida puede volver a recuperarlo, pero le suele costar entrar en sueño REM. Por lo tanto, si tenemos de estas muchas apneas por la noche, pues el sueño poco a poco se va convirtiendo en un sueño más fragmentado y de peor calidad. Bueno, pues esto hay que tratarlo. Hay que tratarlo. Hay que tratarlo por 2 cosas. Primero, porque como vemos, la calidad del sueño es mala y eso tiene sus repercusiones al día siguiente. Falta de concentración, desánimo, cefaleas, etcétera, etcétera. Y por otra parte, las apneas hay que tratarlas porque la apnea, las apneas frecuentes, no una aislada, muchas apneas, constituyen un factor de riesgo cardiovascular. Cuando nosotros hablamos del ictus cerebral o del infarto de corazón, sabemos que muchas veces se vinculan con factores de riesgo cardiovascular. Por ejemplo, si una persona fuma y además tiene el colesterol alto, y además tiene obesidad, y además tiene diabetes, y además no hace deporte, y además bebe mucho alcohol, pues todo eso son boletos para tener un infarto o tener un ictus. Bueno, pues si además de estos tiene apneas, tenemos otro boleto bastante importante para tener problemas de este estilo, ¿no? Por eso nosotros en nuestras unidades del sueño también estamos muy atentos para evaluar el número y el tipo de apneas que tienen los pacientes. Y tiene tratamiento, ¿eh? Cuando diagnosticamos un trastorno del sueño por apneas, tiene tratamiento. Las hipersomnias, ¿eh? Es cuando una persona durante el día tiene mucho sueño, se queda dormido en todos los sitios, ¿no? Y esto es malo, obviamente, ¿no? Que decir si una persona pues conduce coches o maneja maquinaria peligrosa o tiene que tener un trabajo intelectual de mucha concentración, pues es un problema quedarse dormido, ¿no? Aquí tenemos una enfermedad que también la estamos viendo con frecuencia, que es la narcolepsia. Bueno, por seguir adelante y por no torrar al personal con muchos tecnicismos, un aspecto también importante son el capítulo 4, alteraciones del ritmo circadiano, ¿no? Aquí nos metemos en la patología profesional, ¿no? Estas personas que trabajan a lo mejor pues en servicios de seguridad, en sanidad, ¿no? Pues que igual trabajan de mañana, una semana, de tarde y de noche y luego tienen que repetir el ciclo. Pues esto, hay cerebros que se acostumbran
y cerebros a los que nos acostumbran. Es verdad que desde salud laboral siempre se intenta establecer una serie de ritmicidad, de ciclos que luego tengan un periodo de descanso para volver a recuperarse, ¿no? Pero en ocasiones las personas no pueden. El otro día estuve con un enfermero, ¿no? Que me decía, vea, yo es que cuando salgo de trabajar de noche a las 8 de la mañana, salgo del hospital, voy a mi casa, intento dormir y es imposible dormir de día, claro. Por mucho que baje las persianas, vive con vecinos, el niño llora, el coche de abajo, el timbre, viene el de Amazon con el paquete. Es imposible, ¿no? Pues hay personas que lo llevan mejor, otros que lo llevan peor. Pues en ocasiones esto constituye un problema. Las parasomnias es todo un conjunto de patología, de cosas anormales que ocurren por la noche, ¿no? Lo hemos dicho antes, ¿no? Pues pesadillas, terrores nocturnos, sonambulismo, etc., ¿no? ¿Qué cosas tenemos en medicina para diagnosticar? ¿Cómo podemos diagnosticar este tipo de cosas que hemos ido viendo? Lo más importante, como medicina debería ser siempre, es una buena anamnesis, una buena entrevista.